Entiendo, entiendo. No, tranqui, no, ni te preocupes. Bueno, nosotros creo que En buscar estuvimos ya 3. haciendo buscar H, ¿sí? Buscar Ujú. H era la opción de hacer la búsqueda en horizontal cuando no es cuando la no es cuando lo que nosotros vamos a cargar y a copiar está en horizontal. En realidad lo que nosotros vamos a cargar y a copiar pudo haber estado también en vertical. Solamente se refiere a la opción de la búsqueda debe hacerse en horizontal. Es decir, cuando la matriz está en horizontal, básicamente se refiere a esto. Eh, Eso para aclarar nomás, porque justito todos los ejercicios de buscar H están puestos de tal forma que se haga una búsqueda horizontal, pero también la información para copiarla y pegarla está en horizontal. Eso para aclarar nomás también pudo haber sido diferente esa opción, es decir, poner, digamos, en columnas los datos mientras la matriz está en horizontal. Solamente por la matriz la búsqueda no es vertical, sino es horizontal. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio buscar H3. En el ejercicio buscar H3 lo que vemos es que tenemos los códigos, tenemos las cantidades, lo que nos falta obtener es la descripción, el precio unitario y el total. Vamos a empezar por la descripción. Nos ponemos debajo del código 5, vamos a hacer la búsqueda de ese código. Entonces ahí vamos a insertar la función buscar H, ya sea que quieras escribir eh, la opción o insertarla con fx. Entonces va a ser ahí en la celda B, a ver, B12, sí, perfecto. Ahí. Como vos quieras hacer nomás. Ok, buscar Ya, H, ahora estamos en buscar H, sí. sí. Bien, el valor buscado es el 5, ese 5 que está ahí arriba, ese, punto y coma. La matriz donde vamos a ir a buscar es la que está ahí arriba. Espérame. Ok. Eso, ahí sí. La El matriz de a buscar código, es la que está ahí código arriba, arriba. desde código hasta, o desde código desde uno, pero hasta forros, o hasta a precio unitario. Eso ya depende de cómo querés usarlo vos. Bien, perfecto. Acuérdate más que esta fórmula la vamos a copiar, por lo tanto, una vez que selecciones, sería bueno que puedas poner el tipo de referencia correcto, que no sea el que no tiene el símbolo de dólar. Pero acordate también que tenés que seleccionar más de una fila, porque la fila uno solamente te va a retornar código. Vos querés que te retorne la descripción, por lo tanto hay que seleccionarle hasta forros, ¿sí? Porque vos ahora querés capturar la descripción de acuerdo al código. Entonces, ves, ya casi está bien. Lo que te decía nomás es que esta fórmula nosotros vamos a copiar luego hacia la derecha y si se queda con esa referencia, es decir, todo lo que está en rojo sin los símbolos de dólar, eso va a moverse. Por lo tanto, ahí hay que ponerle la referencia absoluta. Muy bien, excelente. Ahora sí, podemos continuar. Ahora viene el indicador de fila. ¿En qué fila de las dos que seleccionaste está la descripción? ¿En la 1 o en la 2? En la 2. Muy bien. Se escribe el número 2. Acá lo que hay que acordarse es que la fila se cuenta de arriba para abajo. Por lo tanto, si hay seleccionados dos filas, la fila de abajo es la 2. Perfecto. Punto y coma. Y ahora es sí, Si vamos a hacer verdadero o una falso. cosa exacta o aproximada. Exacta era cero o falso. Eh, Aproximada era eh, verdadero u otro número que no sea cero, digamos, ¿eh? Puede Tiene ser que ser uno. exacto. Ah, no, no. Bueno, perfecto. Sí. Perfecto. Exacto Entonces, era, exacto era cualquier otro, era cero. 0. No, exacto es falso o cero, ¿sí? Ujú. Verdadero es lo que es cualquier otro número que no sea cero y verdadero es una búsqueda aproximada. Entonces va a depender del que vos decidís cuál vas a hacer para poder dejar en eso, ¿sí? Eso, perfecto. Al darle
Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio en sí tiene una trampita. ¿Por qué tiene una trampita? Porque la idea es entender que van a haber veces que vos vas a cargar correctamente tu función, pero aún así vas a obtener error. Pero ese error no se debe a tu configuración. Tu configuración está bien hecha, solamente que hay que entender qué es lo que uno está buscando. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos códigos y estos códigos están determinados allá arriba en la matriz. Ahora, los códigos que yo tengo en la base de datos de trabajo, no sé si están bien o están mal, pero al confeccionar correctamente, que era ponerle el 0 como factor de búsqueda exacta y no el 1, ¿por qué yo no le puedo poner el 1? Porque si le pongo el 1, me va a estar trayendo un código que no corresponde. Por ejemplo, el 5 es lo que vos tenés ahora, pero en realidad no hay un código 5 en tu matriz, ¿sí? En ese caso no puede ser ni bolígrafo, no puede ser ni cartulina, pero en realidad está en el medio, ¿sí? Por lo tanto, si yo pongo eh, una búsqueda aproximada, él me dice que la búsqueda aproximada es bolígrafo. En realidad no es ni bolígrafo ni cartulina, pero para que yo pueda obtener ese resultado, es decir, que Excel me diga que el 5 no existe, yo le tengo que cargar correctamente que la búsqueda debe ser exacta, ¿sí? Y con el 1 que le pusiste vos al último argumento, le estás diciendo que la búsqueda es aproximada. Entonces, quiero que te ingreso otra vez la fórmula, le cambies al 0, darle enter, vamos a ver que nos trae un error, ¿sí? Pero el error, ¿por qué? ¿Porque nosotros hicimos mal? No, absolutamente. Es porque el dato que yo estoy viendo no corresponde a un código dentro de la matriz. Entonces quiere decir que los datos que nosotros vamos a manejar en cualquier planilla es susceptible a errores humanos, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, una vez que vemos que hay, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro 4. códigos erróneos, pero los demás están correctos porque hay una plasticola, hay un borrador y hay un lápiz que sí estoy trayendo correctamente de acuerdo al tipo de búsqueda que estoy haciendo. Entonces ahí tengo que encontrar seguramente quién fue la persona que cometió el error, el que cargó la matriz o el que cargó esta base de datos, porque casi siempre, si bien en la generalidad de las empresas ya se utilizan sistemas informáticos, cuando la carga es manual, normalmente uno puede encontrarse con errores, digamos, ¿verdad? Y en estas funciones también nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, por eso nomás estoy presentándote un caso donde a propósito está mal hecho la carga del código en la base de datos para poder encontrarnos con los errores. Pero a veces los errores, supongamos que el que cargó la base de datos cargó bien. Entonces quiere decir que pudo haber un caso en donde la matriz todavía no contiene esos códigos. Por lo tanto, tendrían que realizarse actualizaciones de las bases de datos que se tienen en cuenta donde nos vayamos a buscar el famoso, todavía no está en el sistema. No sé si alguna vez te pasó en un súper que te Sí, fuiste para comprar algo y pasaste por la caja y te dice, ay, ¿sabes qué? No está todavía en mi sistema. ¿Será que te puedo ofrecer otra cosa, por ejemplo? Bueno, más o menos a eso, en esa situación nos encontramos, digamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué puedo hacer con ese error? O se ponen a corregir y cargan su base de datos y le incluyen a ese código nuevo, o solucionamos la información de todos los errores con una función llamada cierror para entender. Quiero que entres otra vez en tu función, en la primera que cargaste, pero ahora vamos a incorporar la función cierror. ¿Dónde vamos a incorporar? ¿Dentro de Buscarache? No, no se puede incorporar dentro de Buscarache. Al revés, buscar H vamos a incorporar dentro de la función cierre, pero para poder incorporarla dentro de la función cierre, nosotros tenemos que empezar escribiendo la función cierre. Quiero que te vayas al principio de tu fórmula donde está el es igual. Entonces, después del es igual, quiero que te posiciones y escribas sí, punto, creo que es con punto, ¿sí? Puedes escribir más, sí, acá hay un sí punto error. ese.
ese, quiero que le selecciones así, puntos y error. Y cuando le seleccionas, quiero que notes que él pide dos argumentos. El primer argumento es cuál va a ser el valor que puede tener o no error. Y si lo tiene, entonces el segundo argumento es qué voy a escribir en vez del error, ¿sí? Entonces, esta función te permite reemplazar aquellos datos que pueden tener error con otro elemento, con otro carácter, con otro valor, con lo que quieras, ¿sí? Entonces, después de buscar el H, el paréntesis de cierre después del cero, puedes ir a escribir un punto y coma. Y ahora, si miras el rótulo, a ver un poco, porque se escribió ya, si error, paréntesis, Pero hay yo dos creo, ahí está. paréntesis, Ahí ya borré. eso, ahí sí, después del punto y coma, él te señala que estás en el argumento valor si error, y en valor si error ya va a depender qué es lo que vos querés que aparezca. Por ejemplo, no sé, cero, poner un poco un cero, cerrar paréntesis y vamos a darle enter y vamos a mirar. Entonces, si yo le digo que ante cualquier error yo quiero que me reemplace por un cero, eso es lo que vamos a ver. Y al copiar esa fórmula otra vez hasta el final, hasta el lápiz, vamos a ver que todos los que anteriormente me mostraban un error, ahora me dicen cero, ¿sí? Si esa es una opción que yo quiera ver en el caso de encontrarme con errores, porque ojo que esto va a funcionar para cualquier tipo de error. Hay que entender que Excel tiene varios tipos de errores. ND es cuando no se encuentra disponible la información que se tiene que mostrar. Suele ocurrir también que hay un error numeral número. Numeral número suele ocurrir cuando el número que se está seleccionando no corresponde al tipo de datos que uno tiene que encontrar y tiene que ser número. Otro error, por ejemplo, suele ser, para que me voy a acordar, nombre. Nombre suele aparecer cuando el error no reconoce el nombre de una función, por ejemplo. Sí, yo quiero escribir suma y yo escribí SU. Después he visto que ya estaba la lista ahí abajo y en vez de darle tabulador o doble clic le di enter. Entonces cuando le doy enter y todavía no terminé de escribir la función suma, él no reconoce a ese nombre como una función, entonces te dice error nombre o numeral nombre. Ese es otro error. Después hay también error ref. El numeral ref suele ocurrir cuando yo, no sé, vamos a suponer, estoy en una planilla donde tengo llena de fórmulas, pero yo elimino o una celda o una fila o una columna y en ese momento ya no está la referencia que hacía esa fórmula, entonces suele ocurrir que sale numeral ref. Y así hay varios tipos. Cuando divido, por ejemplo, cuando divido un número con cero, él no me puede dar un resultado matemático, por lo tanto me dice dividido cero. O sea, me trata de aclarar que yo estoy en una situación donde estoy dividiendo un número con el cero, por lo tanto me sale esa aclaración. Es un error de división con cero. Y creo que hay dos más, pero ahora mismo no me estoy acordando. Entonces a lo que voy nomás es que cualquiera sea el tipo de error que yo pueda verificar en una celda, si error me lo va a reemplazar por el valor que escriba. En este caso te pedí simplemente para ver que íbamos a cambiar a cero, pero en realidad yo también puedo ponerle cualquier cosa. Yo le puedo poner, no sé, entre comillas doble, por ejemplo, le pude haber puesto error en vez de cero. Vamos a ir viendo un poco los casos diferentes que yo suelo manejar nomás, ¿verdad? O sea, vos en realidad le puedes poner lo que quieras, pero quiero que ahora entres en la primera fórmula y le Una reemplaces al pregunta, cero. profe. Por Sí, ejemplo, ¿cómo no? ves que ahora estamos haciendo para lo que va a ser descripción. Y Sí, podemos hacer igual para todos. Por ejemplo, para precio unitario podemos poner otro error. O sea, claro, claro. entonces Por ahora por ejemplo, así decirte, verifique, en vez de cero que diga, verifique descripción, por ejemplo, o verifique código, ¿sí? O sea, algo que en vez de mostrar el valor correcto, le reemplaza el error. O sea, si bien nosotros al ver el error sabemos que hay un error, nosotros que ahora estamos viendo por qué se produce este error, ya podemos determinar una explicación para verlo como un mensaje de error, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, lo que sí nomás hay que hacer es que en vez de verle solo al cero, hay que escribirle entre comillas dobles.
¿sí? Entonces, lo que quieras puedes escribir, pero tiene que estar entre comillas dobles. Una comilla doble a la izquierda, al principio, y una comilla doble al final. Profe, para hacer el enter era dos comillas, enter, o sea, un enter en medio de dos comillas, ¿o no era así? Espérame, ¿qué me dijiste? No, no te copié muy bien. ¿Qué me dijiste? Para hacer enter, por ejemplo, para poner ítem no disponible. ¿Viste que tiene espacios? Sí. No, no Y eso importa. Cuando no está entre importa. comillas doble, vos le puedes poner el carácter que quiera. Él va a mostrar exactamente así como vos escribiste. Ponerle normal espacio, si querés. Ah, ok. O todo junto o con espacio, aunque esté entre comillas doble, igual te va a salir el espacio. Eso es lo que quiero decirte. Eso. Al darle enter, espera que. Y bueno, por lo que veo es el espacio, entonces el problema. Veo un poco, borrarle un poco el espacio, solo para verificar. Si le borras el espacio y te deja escribir, no hay nada de eso. Espera un poco. A lo mejor tu comilla doble, no hiciste con, no hiciste con dos comillas simples, ¿verdad? No, ahí está. Ahí está, ese tiene que ser el que escriba. Porque dos comillas simples es más o menos visualmente igual como Ahí si está. fuese comilla doble. Ahí está, eso sí. Y probamos ahora ponerle el espacio que hace rato le borraste, porque para mí que era eso nomás, era no Voy a haberle hacer. escrito la comilla doble exactamente, sino dos veces comilla simple. Es visualmente igual, pero para Excel no es lo mismo, digamos. Por eso te salía el error para ese caso. Ponerle nomás como para que se lea, ¿sí? Eso, ahí por ejemplo. Y copiarle esa fórmula a la otra, la que ya tiene el error, o la que ya tiene el espacio dentro de ítem no disponible para que también pueda mostrarse así, digamos. Con respecto al formato, no te preocupes porque si por ejemplo, se mantienen esas líneas, esos bordes gruesos, Sí, le eso puedes cambiamos. formatear, copiarle del otro, del anterior, nomás. Creo que el primero que hicimos tenía este mismo formato. Puedes ir a copiarle de ahí, pegarle en la misma fila o copiarle de la fila de arriba o de la fila de abajo. Eso ya depende de vos nomás como quieras hacer. Eh, entonces, lo que yo decía nomás, el ejercicio buscar H o el de abajo nomás puedes pegar, copiarle el formato. ¿Viste? El de abajo dice 15, 24, 48, Ah, sí. 45, 12, 14, 25. Selecciona completo eso, pero tiene que ser del 15 hasta el 25. Eso, le copia el formato con la brochita amarilla y le pega ahí ahí. Ahí está. Eso, ahí quedó. Entonces, ese texto que le pusiste reemplazó al error, entonces todos los que están con error van a salir así. Inclusive, te digo aún más, para que se resalte eso, puedes, por ejemplo, decirle que todo en un formato condicional, que todo lo que dicen ítem no disponible tengan fondo rojo y letra blanca, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma. Pero eso tenés que hacerlo por fuera, es decir, por un formato condicional. Entonces, quédate ahí, andate en formato condicional, entra en reglas para resaltar celda al primero, la primera familia, y ahí en texto que contiene. Perfecto. Y en texto que contiene, si querés, puedes señalarle a esa celda eso. Él ya te pone en un color. Si te sirve ese color, se puede usar. Si no, puedes entrar en personalizado y personalizar aún más. Entonces, ya va a depender de lo que vos quieras. Entonces, cuando hay un error y tiene que decir ítem no disponible, entonces eso va a aparecer en un color diferente. ¿Cómo puedes hacer eso? Quiero que hagas de la siguiente manera. No hace falta ¿No? volver a crear una regla. Te voy a mostrar cómo. Andate donde está tu regla, eso. Ahora andate al botón de formato condicional un ratito y al último dice administrar reglas. Entonces en administrar reglas vos vas a ver qué propiedades puedes cambiarle a esa regla. Ahora mismo eso se aplica solamente a una celda. Ahí puedes entrar y decirle que se aplique. Eso si querés puedes borrar, ¿verdad? Eso que ya está escrito, puedes dejarle vacío todo y seleccionar desde ítem no disponible hasta lápiz, por ejemplo. Entonces, en todo eso, él va a aplicar esa regla. Al darle a aceptar, eso se va a ver entonces en todas las demás celdas y el formato Ah, se va a ya. mantener. ¿Sí? Eso
para poder ir automatizando un poco lo que vos vas haciendo. Bueno, eso por un lado. Cuando nosotros carguemos también el precio unitario va a haber un error cuando seleccionemos ese código también. Por lo tanto, quiero que hagas y que hagas lo mismo que hiciste, inclusive que le apliques una regla igual o diferente a ese precio. Yo voy un rato al baño y ya vengo, ¿sí? Hacer más mientras. Ok. De vuelta. Discúlpame. Tranqui, profe. Bueno, entonces, en este caso,
En este No, este caso, hice mal. tenés que atender lo siguiente. Tu valor buscado puede ser o código o descripción. El tema Ujú. nomás es que si tu valor buscado es código, tu matriz debe seleccionarse desde código Sí, hasta precio unitario. Y si tu valor buscado es descripción, está correcta la selección que hiciste ahora, desde descripción hasta precio unitario. En realidad, esta tiene dos soluciones, ¿sí? Entonces ya depende de la que vos quieras utilizar para que eso sea así. Entonces, acuérdate nomás que siempre está relacionado tu valor buscado con lo que selecciones en la primera fila de tu matriz. Y ahí ya va a depender qué utilizaste como valor buscado. Si fue tu código, entonces tu matriz tuvo que seleccionarse desde la fila 6 hasta la fila 8. Y si fue tu descripción, tuvo que haberse seleccionado desde la fila 7 hasta la fila 8. Esos cambios nomás es lo que hay que modificar. Después el resto ya está bien. Ah, vamos no a disponible ponerlo. le pusiste, ¿verdad? Sí, Ah, perfecto, perfecto. Está bien. ahí está. Eso. Perfecto. Excelente. Bueno, ahora el total. El total en realidad no tiene nada que ver con Bucarache, es directamente una fórmula, pero ojo que vos vas a Que- tener una fórmula en donde en algunas celdas no hay números, ¿sí? Entonces ahí puede que te encuentres con otro error. Prueba un poco multiplicar, por ejemplo, cantidad por precio de donde dice no disponible, a ver qué Excel muestra cuando hay, por ejemplo, Valor. tenés otro error, por lo tanto ahí también tenés que combinar con el si error, ¿sí? Diciendo otra vez, no sé, Em, escribir por vos hasta el paréntesis inicial, darle más doble, eso. Y ahí te vas al último. No hace falta en realidad que le pongas paréntesis. Ah, no, ya le puse, ya cerraste. Ah, ok, ok. sí, cerré. No, no, Porque, yo nomás no vi esa última parte que escribiste, se quedó colgado. Bueno, y ahí está. Le pusiste un cero, entonces para todos aquellos que tienen un error, queda como cero. eh, y lo demás está visible correctamente, digamos, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, evidentemente el ejercicio en sí era a propósito, muestra errores para poder ver qué utilidad tiene la función si error. Entonces eso es un poco lo que estaba queriendo mostrar. Evidente, puede que finalmente, cuando ya se terminaron de corregir los errores, esa información esté disponible, y al estar disponible y al estar correcto, todo eso que configuraste ya no va a aparecer si estaba todo bien, pero normalmente es incorporar esa información adicional cuando pueda ocurrir algún tipo de situación similar a esta, digamos, donde contemplen el momento donde hay algún error en la carga de ambas partes, o de la matriz o de los códigos que normalmente pueden ir cambiando periódicamente, digamos, ¿verdad? Y uno hace un control de la otra información que viene añadida con ese cambio, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces nuestro ejercicio buscar H3. Este también ya puedes cambiar de color, puedes pasarte a la siguiente pestaña y vamos a continuar desarrollando. Bueno, hasta ahí fueron, digamos, los ejercicios de buscar B y buscar H. Ahora la idea es poder ver un poco que nos encontramos con un ejercicio de buscar B, pero donde la matriz no existe, ¿sí? Y como la matriz no existe, entonces nosotros tendríamos que empezar a cargar. Vamos a tratar de hacerlo de acuerdo al orden que nos estipulan las instrucciones, ¿sí? O sea, tenemos
en una base de datos de trabajo los nombres de los vendedores, tenemos los importes de venta, yo necesito ponerle un puntaje, solamente que esa matriz no está, tengo que armar, ¿sí? Entonces la idea es un poco ver cómo armo una matriz donde tengo que tener en cuenta que los valores van a estar en rangos, ¿sí? Vamos a hacer una escala de valores y esa escala de valores va a estar de acuerdo a lo que te pidan las instrucciones. Entonces quiero que te vayas más para arriba, que puedas leer lo que te pide la opción uno o eso. Indique el puntaje de venta de acuerdo al siguiente criterio. Para Ujú. ventas superiores a 3 millones, el puntaje será 2. Para ventas Bueno, superiores a un entonces millón. ahí quiero que, o sea, ese primer punto quiero que trates de cargar ya en tu matriz, donde vemos que hay un encabezado llamado escala, otro encabezado llamado puntaje. Nosotros veíamos que en la primera columna deben quedar las ventas, en la segunda columna debe quedar el puntaje. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a crear nosotros la matriz que normalmente en todos los ejercicios ya teníamos creado, pero en este Ujú. caso vamos a generar de cero. De acuerdo a lo que nos piden en el punto uno, nos dice que las ventas superiores a 3 millones van a tener el puntaje 2. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que poner en escala y qué tengo que poner en puntaje? En escala, en puntaje serían las ventas. En escala sería las ventas y en puntaje sería el número 2, por ejemplo. Entonces, Ah, claro. andate un poco a puntaje y ponerle 2. Acá. Ahí ponerle 2. La pregunta es, ¿quiénes van a tener el puntaje 2? Normalmente, ¿qué se escribe a la izquierda en la matriz? Siempre estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué se escribe? O sea, ¿cómo se entiende eso de ventas superiores a 3 millones? ¿Qué es lo que tengo que escribir ahí al lado del puntaje 2? ¿3 millones o otro valor? Serían menores a, no, a ver, serían superiores a 3 millones. Eso. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? ¿Es un solo número o no es un solo número? ¿Cómo normalmente está hecha nuestra matriz cuando tenemos así una escala de valores cargados? Lo podemos Anda un poco condicionar. anda un poco, no, espera un ratito. Anda un ratito al ejercicio buscar B1. Buscar B1 un ratito, anda, mira. Bueno, atender cómo está cargada la escala y qué es lo que se entendía en esa escala. Que todos aquellos que vendieron menos de 5 millones 1 tienen como puntaje 1. Los que vendieron 5 millones 1 para arriba tienen como puntaje 2. Y así sucesivamente. 10 millones 1 tienen 3, 15 millones 1 tienen 4 y 20 millones 1 tienen 5. ¿Sí? O sea, lo que se entiende de los valores escritos ahí, que el valor que se escribe corresponde al valor donde se genera ese puntaje, el puntaje de al lado. Entonces, teniendo esa misma lógica, me voy a tener que ir a cargar yo en esa nueva opción. ¿Qué valor corresponde al puntaje 2? Dicen que todas aquellas ventas superiores, perfecto, 3 millones 1, fantástico. No es típico esto del 3 millones 1, 5 millones 1, lo que fuese con el 1, sino directo el redondo. La otra vez, por ejemplo, justo ahí del trabajo de tu mamá me estaba preguntando, porque estábamos haciendo Ujú. también esto, ¿verdad? Y me decía, ¿y cómo, por qué uno? O sea, no le entraba en la cabeza por qué lo que era uno, ¿verdad? Sino simplemente para darle énfasis a que tenga que llegar a ese valor para tener el puntaje. Eso nomás es lo que Claro. yo trato de hacer énfasis con ese uno, nada más. En realidad, con ponerle 3 hubiese estado bien, pero el pedido del ejercicio es para ventas superiores a 3 millones. Por eso nada más le ponemos el uno. Bueno, punto 2, ¿qué dice? El punto 2 para ventas superiores a un millón, el ¿Mm? puntaje será 1. Sin embargo, Ok. las que estén por debajo de este monto tendrán 0. Bueno, atende a algo. Acá vas a hacer dos líneas de puntaje. Una línea va a ser el puntaje 1 y la otra línea va a ser el puntaje 0. ¿Sí? Entonces, quiero que cargues primero tu columna puntaje para tener bien en claro que van a haber dos números de carga, digamos, ¿verdad? El puntaje 1 primero y el puntaje 0 también, porque él quiere que se le ponga puntaje 0 a los que no llegaron a 1 millón, ¿sí? O a 1.000.001. ¿Y La cómo pregunta es, sería ¿qué entonces le para los de ponemos? 0? Esa es la dificultad.
¿qué número yo voy a poder tener en cuenta para todos los que sean menores a 1? ¿Cuánto 0, puede vender alguien que no alcance 1.000.000? Uno. ¿Cuánto puede vender? 500.000, 300, 100.000. Exacto, puede vender 0 inclusive. Y el que venda 0, yo también quiero que tenga 0. Entonces, ¿qué número es eso? Perfecto. Así mismo es. Porque la gente lo que suele confundir acá y dice, si no llega a 1.000.000, yo le pongo 990.999, por ejemplo, ¿verdad? Y no, porque No. no contempla todos los valores posibles que pueda llegar a vender si no vende 1.000.001. Eso es más lo que hay que entender. Entonces, si yo voy a tener un puntaje 0, el 0 va a ser para todos los que puedan vender. Negativo no creo que haya, ¿verdad? A no ser que la empresa, por ejemplo, tenga una política de notas de crédito de repente, ¿verdad? Y que Puede justo ser. en el mes donde hubo un fulano se fue de vacaciones y no vendió nada, le entre una nota de crédito en su, qué sé yo. Entonces sí tenga negativo, pero no sé, eso a nivel sistema se deberá de computar. Y si es así, y bueno, y voy a tener en cuenta inclusive valores negativos en vez del 0, pero suponiendo que eso no es así, que pueda solamente vender o 0 para arriba, entonces está bien que diga en escala 0 y en puntaje 0. Fantástico. Listo. Punto 2, listo. Punto 3 ahora. Para ventas superiores a 4,5 millones, el puntaje será 3. Eso, entonces se escribe eso. Muy bien. Para ventas que superen los 10 millones, el puntaje será 5. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Se está entendiendo? Y para El ventas último. que estén entre 6 millones y 10 millones, el Ujú, puntaje será 4. ujú. Ahí ponemos a Siempre partir de 6 millones y un punto. eso. Fantástico. Nada, es nomás con cascarita de banana, porque la idea es poder comprobar que estamos entendiendo, pero ojo que dice, entre 6 dice, ¿verdad? O sea Sí. que el que vendió 6, ¿tiene 4 o tiene 3? Según la explicación del 5. ¿Cuánto tiene ¿El que que vendió tener el que cuánto? vendió 6? 6 millones, 6 millones, 6 millones. Si vendía según así esa clavado aclaración. 6 millones, tiene 3. No, pero ¿qué dice el para ventas que estén? Dice, Ah, que estén entre. entre. Entonces tiene que ser 6,5, 6 millones clavados. Eso, por eso, es nomás casi en mi escala, en donde en todo es 1 y justo este es 6, digamos, ¿verdad? Pero para entender, Excel va a entender correctamente si es así la escritura. Ahora, ya cargué toda mi escala o ya cargué toda mi matriz. ¿Le falta algo o no le falta nada? Ahí, por ejemplo, estás haciendo algo. ¿Qué estás haciendo? Quiero ordenar del 1 al Muy 5. bien. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cuál es el tema? Que cuando vos seleccionás sin los encabezados. Acuérdate que siempre que todo lo que vos selecciones, Excel va a tomar como la primera fila los encabezados y a ese no le va a mover. Por eso nomás Ahí no te está. está moviendo cuando haces el orden. Ahí sí movió. Y esa, por ejemplo, lo que acabaste de hacer es una característica de buscar B. No puedo tener una matriz donde los valores no tengan orden en la primera columna para hacer una búsqueda aproximada. O sea, como están viéndose los datos, yo acá voy a hacer una búsqueda aproximada y si la búsqueda va a ser aproximada, yo no puedo tener una matriz donde su primera columna no tenga orden ascendente. Eso sí o sí debe ocurrir para que el resultado sea correcto. De hecho, cuando cargues y veas todos los resultados que van a ser correctos, vamos a ver después qué hubiese ocurrido si tu matriz no estaba ordenada, ¿sí? Anda Ujú. nomás, insertar ya ahora tu función buscar B. Ay, Eso. ¿Por qué sale ya con un color de formato la letra? Porque esa es una indicación de que en esa celda ya existe una regla de formato condicional. Porque yo también puedo ponerle ya a celdas sí. vacías formato condicionales que cuando escriba empiecen a convertirse, digamos, en el formato que se tiene que ver si es que se aplica la regla del formato condicional. Nada más que eso. Indicador de columnas. Está en el 2. Muy Porque bien, vamos a ver si se busca. muy bien, muy bien. Y tiene que ser no exacto. No, no es exacto. Y cuando no es exacto puede ser cualquier valor diferente a 1.
Eso. Acuérdate nomás también que tu matriz está en un solo lugar. Control Z nomás, dale, Sí. Control Z nomás. Dale. Eso. Ujú. Por lo tanto, sí o sí hay que aplicar el tipo de referencia. Muy bien. Y ahí sí, al copiar para abajo o doble clic, él va a rellenar correctamente y todos los valores tienen que ser correctos. Sacarle nomás el relleno sin formato. Y ahí estamos. Lo que se puede hacer es controlar así algunos puntajes a ver si corresponden. Entonces ver un poco si el 1 da el valor correcto, el 2 da el Voy a valor contar correcto, el si 1 hay a algún entero. 4, 2. Ay, justito alcanzó 4,5 millones. Qué malos somos por poner ese punto. No, pero para ver Con que funciona, razón, nomás los del trabajo de mamá se estaban poniendo contra vos, porque de eso depende el resultado de ellos. y puede ser que ellos entendieron más así que otra cosa, ¿verdad? No, yo lo que quería nomás es que se entienda esto de que por un guaraní pueden quedar en el rango afuera, digamos, ¿verdad? En el rango anterior. Nada más que eso, ¿verdad? Pero yo creo que hay varias empresas que a lo mejor toman este método realmente, ¿verdad? De que no es 4 millones y clavado, tipo que... Y la verdad, yo conozco varias empresas que pagan diferentes, ¿sí? O sea, algunos pagan por volumen de producción, ¿verdad? Otros pagan por en qué tiempo hizo esa venta. O sea, por ejemplo, hay gente que paga por el total. No importa cuánto tardó, pero me vendió en un mes este monto. Y mi objetivo era, ponerle 100 millones tenía que vender y vendió 150 millones, entonces le pago. No importa en cuánto tiempo hizo. Hay otros, por ejemplo, que le hacen fraccionado ¿cómo se llama eso? El objetivo. Le dice, bueno, tener un objetivo de esta primera semana, tener un objetivo de la segunda semana, de la tercera y de la cuarta, por ejemplo, ¿verdad? Y de acuerdo, así me cumplí con todos esos objetivos parciales, tener un plus otra vez, si es que me cumplí con todos. Si no cumplí con uno de ellos, de los 4 de la semana, y te llevas ¿cómo se llama eso? Los premios por semana nomás, ¿verdad? Y después tenés otro que, por ejemplo, te dice, bueno, sí, vos sos vendedor, pero yo no te voy a pagar una comisión que varíe en función a tu venta. Me venda, yo te pago. O sea, hay gente que también, y hay otros, otra vez, que te pagan en función no a tu venta, sino, por ejemplo, a lo que se cobra de tu venta, que era el caso de Inverfin, donde también estuvo tu mamá, que ahí, por ejemplo, ahí pues es una empresa distinta a la de Hilagro, ¿verdad? Porque Hilagro es una producción, digamos, ¿verdad? Y lo que producen, sí o sí, compran otra vez empresas que van a transformar esa materia prima en otro producto. Sin embargo, en Inverfin compraban ya los consumidores finales ese bien Sí. o producto, digamos. Y si Ah, consumían o no, claro, y si claro. consumían o no, y si pagaban o no, ya era otro tema. Entonces, ahí, por ejemplo, era diferente. Al vendedor no se le daba solo por su venta, sino se le daba también de todo lo que vendió, porque también vendían a crédito, casi no vendían, no digo que no vendían al contado, en realidad vendían también al contado, ¿verdad? Pero el negocio estaba en vender a crédito, pero el tema era qué tipo de crédito era la venta, ¿sí? Entonces, habían créditos que se vendían y que después no se cobraban, y habían ventas que se vendían y después se cobraban todo, ¿verdad? Y se cobraban rápido. Entonces, otra vez ahí había un premio dependiendo de cuánto de tu venta a crédito se cobró, yo te voy a pagar. Y era todo un tema, ¿verdad? Porque ellos tenían meta por venta y tenían meta por cobranza. Y ese era un método así muy complejo, pero que es necesario para ese tipo de empresas, digamos, ¿verdad? Porque así le obligás a los que venden que se fijen también en el tipo de cliente que les compra, ¿verdad? Ujú. Pero es muy así, muy estresante, ¿sí? O sea, porque te tenés que concentrar por un lado en la venta y por otro lado en la cobranza. Entonces es todo un tema. Inversim En no fin. vende entonces también repuestos, o sea, los repuestos en teoría, ¿cómo se toman? ¿Como bien final o como...? Y a ver, Inverfin en realidad no te vendía el repuesto como si fuese, o sea,
ellos solamente te hablaban de producto terminado, sí, o sea, Ah, una ok. tele o un mueble o una moto o lo que fuese que compres de ellos, ¿sí? Ahora, no era para ellos negocio el tema de reparar tu, no sé, vamos a suponer, vos te compras una moto y tu moto usaste 2 años o un año y después empezó a descomponer y te faltó un repuesto. ¿Cuál era la otra salida o la otra, ¿cómo se llama? La otra pata del negocio era justamente las reparaciones de los talleres asociados. O sea, entonces, como Inverfin lo que no tenía era que el cliente que tenga problemas se vaya hasta una sucursal para que se le repare en la sucursal, porque la sucursal no estaba preparada para reparar todas las motos de los clientes. Entonces, ¿qué hacía? Se asociaba con talleres en todas las ciudades. Entonces le decía, vengan los talleres, les voy a mostrar la moto que yo tengo. Estos son los problemas que normalmente suelen ocurrir. Yo les voy a capacitar a ustedes para que ustedes puedan reparar mi moto y les voy a dar así tipo un sello de garantía. Y cualquier cliente de Inverfin que tenga problemas con su moto, yo le voy a enviar junto a vos. Y eso le decía a todos los talleres. Entonces, ¿qué hacía Inverfin? No necesitaba una infraestructura para su local, digamos, para que todas sus sucursales tengan un taller, sino directamente nomás se le enviaba al taller más cercano que tenga el sello Taiga, creo que era Sí, que es la ahora que marca. me decís, recuerdo eso de que justo hablábamos con mamá, porque siempre veía yo talleres que decían Inmerfin, 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 y le había preguntado si eso, por ejemplo, ellos se solicita el permiso para usar la imagen de Inmerfin o si están directamente asociados. Ella me explicó, no, que son No, y talleres que eso. están Entonces, asociados. es una forma de no tener la necesidad de invertir demasiado para transformar tu sucursal y que también tenga un local de service, sino directamente le decía a los tercerizados, bueno, vengan, ustedes tienen que reparar de esta forma esta moto y yo por cada moto que ustedes reparan, yo le voy a pagar o sea, eran tipo unos vendedores de Inverfin también finalmente, porque los clientes que tenían problemas pasaban por la sucursal o llamaban a la sucursal a reclamar, pero el jefe de la sucursal ya direccionaba directamente al taller asociado a esa sucursal. Entonces, ¿qué es lo que hacía cada jefe de sucursal? Trataba de conseguir un taller o varios talleres, porque va a depender ya justamente Claro. de la cantidad de gente que hay en la ciudad para poder tener, qué sé yo. Entonces, Ciudad del Este, Luque, Capiatá tenían como 3, 10, 20 talleres. Más, Entonces el cliente ya elegía nomás. Entonces le decía al jefe, mira, ¿puedes enviar a cualquiera de estos 10? O quiero el que te quede más cerca. Ah, mira, pues este es cerca de mi casa. Bueno, lleva nomás ese, ¿verdad? Y así, más o menos esa era la cuestión ahí con él. Por eso no se claro, dedicaban a la venta del repuesto. Eso sí, a los del taller sí le vendían el repuesto. O sea, le ellos, proveían. por ejemplo, hacían un presupuesto de la moto, qué sé yo, tu moto no andaba, vos llevabas al taller, el del taller agarraba y te decía que anda tu embrague, anda tu freno, no anda tu luz, no anda tu tal cosa, y o sea, todo lo que ellos tenían que cambiar, tenían un stock, ¿verdad? Que ellos ya tenían en su taller para poder justamente reemplazar eso, pero si no tenían, tenían que hacer el pedido al centro logístico y por ahí venía. Entonces vos ya sabías si ya te iba a reparar en el día o si tenías que dejar un día o 2 días, qué sé yo, dependiendo de la complejidad de tu, ¿cómo se llama eso? De El la problema. reparación de tu moto para poder justamente volver a retirar y todo. Nada, era toda una ingeniería en realidad de años, ¿verdad? O sea, ellos también mucho tiempo tuvieron en el mercado para poder justamente generar, crear y ir modificando las cosas que no le funcionaban, digamos, ¿verdad? Me imagino. Es un Que, tema, tipo, pienso en mamá nomás luego 15 años estuvo ahí todo lo que sí, ¿verdad? tuvo que No, hacer. es mucho, mucho trajín hay ahí, o sea, es un ritmo frenético, o sea, en empresa y a ese nivel toda la hora pasa algo, o sea, no te quedas quieto ningún ratito, digamos, ¿verdad? Toda la hora tienen que estar solucionando problemas, armando cosas, gestionando. Es todo un tema, un nivel de estrés No muy solo grande. como funcionario, pero como
asesor externo. Yo estuve como funcionario en la parte administrativa. Yo era la mano derecha del gerente administrativo en su momento, que ahora ya, o sea, Inmerfin tantas veces transformó ¿cómo se llama eso? Su organigrama, que ahora el que antes era el gerente es ahora director No es Don administrativo. Mario que era no, él es No, comercial, creo, ¿verdad? Don Ricardo. Con Don Mario Ah, estuve también. Con Don Ricardo empecé. Ahí estuve prácticamente no sé cuántos años, 4 años parece que estuve con Don Ricardo. Y después ellos me pasaron a la parte comercial, ahí cuando se inauguró el showroom ahí sobre Artigas, en la sí, Casa sí, 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 Central. sí. Ahí me pasaron como el primer jefe de sucursal de ese salón. Y después yo, o sea, medio que no es que no me llevé bien con Don Mario, no me llevé bien con la parte comercial. Era como yo estaba muchos años enfrascado en la parte administrativa. Entonces, como que no me gustó tanto, digamos, ese tema de perseguir objetivos, que cobraba si lograba, no cobraba, si no lograba. Esa parte era lo que Tenías no me llevé muy bien con eso, conflicto. entonces dije no. Entonces yo preferí nomás dar un paso al costado porque yo no tenía otra alternativa, o sea, no podía volver, yo no podía decidir volver a la parte administrativa, por ejemplo. Ellos tenían que decidir y como no fue esa la posibilidad que yo tenía, entonces directamente salí nomás, pero también salí porque ya era un ciclo que se cumplió en Inverfin y que quería yo también ver lo mío, ¿verdad? O sea, abrirme y hacer mi propio Inverfin, por llamarla de alguna forma, no en el Sí, sentido me de... contó mamá que vendes muebles, que tenés tu empresa de muebles. Nosotros también, sí, sí, en realidad yo salí primero haciendo una consultora, o sea, en realidad salí sin saber muy bien qué hacer, ¿verdad? Pero al salir empecé a ver mis fortalezas y mis puntos positivos, entonces empecé a ofrecer lo que yo sabía hasta ese momento, ¿verdad? Que era la parte financiera, asesoramiento financiero y capacitaciones, porque yo a Inverfin entré siendo profesor de Excel, ¿sí? Entonces volví yo a ofrecer eso y me fue más por el lado de las capacitaciones que por el lado del asesoramiento. Y por eso que estoy haciendo este tipo de curso, ¿verdad? Entonces mis contactos de empresas siempre fueron los que me llevaron a las empresas a hacer los cursos y de eso me colgué, digamos, ¿verdad? Pero también mi señora, que también es así muy emprendedora, muy creativa, ella, cuando yo salí de Inverfin, empezó teniendo primero una lavandería, después una pizzería y ahora una mueblería. En la mueblería es la que con este tema de la pandemia nos vino súper bien, ¿verdad? Y estamos aprovechando a full todavía, ¿verdad? Porque estamos creciendo y la verdad que súper bien en la mueblería. Y llevamos a la par, ¿verdad? Yo por mi lado la parte de capacitaciones y ella por su lado la parte de la mueblería. Hacemos muebles de palet, por ahí le querés buscar en el Sí, Instagram o en el Facebook. sí, justamente por eso te quería preguntar, porque viste que nosotros de a poco estamos, bueno, mamá pues no quería equipar dos casas, por así decir. Casi Ya, todas las cosas de nuestra casa de Asunción trajimos porque como ella decía, no era algo seguro y no quería claro. pasar por eso de que compré para dos casas y ahora qué hago. Claro, Y entiendo. otro tema era que para nosotros nuestra casa tenía que ser lo más parecida a la de allá para que mi abuela no se, Ah, ok. no, ¿cómo se dice? No No salga del sé, ambiente, digamos. claro, porque en teoría como está distribuida la casa que alquilamos acá es muy parecida a la de allá. Entonces Ya, ok. ella muchas veces piensa que está en San Lorenzo y no en Campo 9. O Chuli. sea, para que ella justamente no tenga esos problemas que de tanto en tanto tiene, que se da cuenta que no Ok, está, pero después le tranquiliza. No entiendo, queríamos entiendo. estresarle innecesariamente. Eso es lo que queríamos Claro, evitar. Y claro. queríamos equipar justamente de a poco otra vez el quincho de allá, la casa de allá. ¿Y cómo están, profe, en Instagram? En Instagram estaba como Sol Pallets, Sol Pallets. Así, Sol de Sol. Y Ujú. pues, ella se llama Soledad en realidad, pero le abreviamos a Sol porque desde el inicio la lavandería, la pizzería se llamaron Sol. Entonces, para no sacar fuera del Claro. nombre, nos Ah, quedamos ya en Sol. encontré. Qué Y lindo Pallet, está este mueble de cocina en y celeste. vamos a cumplir 7 años ¿Ya? ya. Y este año creamos otra rama, pero en realidad le vemos
como un negocio independiente que es Sol Melaminas, que puedes buscar también, que está ahí. Y ese es más, Para o sea, trabajar con melamina. para trabajar con melamina, exactamente, porque nuestros propios carpinteros pues nos dicen, che, ¿y por qué pues no hacemos mueble melamina? Está bien que la gente quiera el tema de los palos y todo eso, pero melamina también es muy linda y cosas así. Entonces dijimos, bueno, vamos, de tanto que nos insistieron, entonces también ya abrimos esa división, digamos, ¿verdad? Entonces le puedes buscar o Sol Palette, que ya encontraste, o Sol Ese ya Melamina, encontré, justo estoy haciendo que ahora también tenés captura para fotos, mandarle a mamá. que tenés fotos o por lo menos pasarle la página y que ella también entre a ver. Hay muchísimas fotos porque en realidad hay ideas que son las fotos que nos envían nuestros clientes para que hagamos sus muebles, ideas que alza mi señora como para poder llamarle la atención a la gente, para poder hacerle esa idea al cliente, y después están los muebles que nosotros finalmente ya hicimos, digamos, ¿verdad? Entonces tenés muchísimas fotos ahí para, no sé, para pasarte el tiempo viendo, ¿verdad? Porque está en orden cronológico, o sea, todo lo que se alzó hace mucho es lo que empezamos haciendo y lo que ahora se está alzando es lo que, lo que estamos entregando, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces Está mi muy señora va buscando lindo. ideas y va alzando, entonces la gente le va gustando, llama, pregunta, pide presupuesto, se le hace en función de las medidas que tiene en su casa. Pues, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho una foto que vi porque es gigantesco y yo quiero para un espacio mucho más pequeño. Entonces yo le digo, mira, mis medidas nomás no son así 10 metros, 5 metros, sino son 2 metros, son 3 metros, por tanto de alto, etcétera. ¿Será que me puede hacer? Y ella entonces le hace el presupuesto, ven acá con el carpintero y el carpintero le da el precio final y entonces se envía eso se autoriza y a partir de ahí empieza, digamos, la producción, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos nada en vidriera, por llamarlo de alguna forma, no tenemos de hecho un local así tipo un showroom, un salón, Pero es pero mejor, porque todo, con la pandemia muchas tiendas realmente se sí, dieron cuenta de sí, que eso ya sería un gasto. así mismo, así mismo. Entonces nosotros nos quedamos desde el principio hasta hoy de esa forma. Hay gente como que no se quiere arriesgar, tiene miedo, y a ese tipo de gente no le vendemos lastimosamente, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que ya tiene, digamos, experiencia haciendo este tipo de tratos. Entonces cerramos con el 50% de lo que está autorizado, le producimos en X días, a veces dependiendo de la complejidad del mueble es una semana, 2 semanas, pero no pasamos de 2 semanas normalmente y ya le entregamos, digamos. Y cuando nos vamos a entregar, le va a colocarle en la casa, porque puede ser un mueble pequeño, puede ser todo un equipamiento, una cocina, equipamos locales comerciales, así, distintas cosas dependiendo de qué es lo que nos piden, pero todo en Sol Palette, todo con madera de pino, por llamarlo de alguna forma. La gente cree que porque hacemos reciclaje de pales, son esos pales feitos, todo tirado por la calle. En realidad nosotros trabajamos con un aserradero que nos da, digamos, una madera que es muy similar a la de los pales de pino, pero en realidad de mucho mayor calidad. Pero eso también descubrimos después de varios años de recorrer en el mercado buscando justamente nuestra materia prima para poder hacer nuestros muebles, No, digamos, ¿verdad? pero Y la verdad, últimamente, por ejemplo, vas a ver que al fin y al cabo, con el pasar del tiempo, te va a hacer mucho más publicidad porque justamente se está buscando algo que sea más sustentable, más ecológico. Y claro. vas a ver que de a poco vas a ver, por ejemplo, cuando te vayan descubriendo personas que realmente son activistas o que están metidas en ese rubro. Ah, mira, esta Sí. tienda tiene esto y nos conviene. Eso, entonces no vamos por ese lado, ¿verdad? La verdad que empezamos así tipo a ciegas, ¿verdad? Sin conocer aproximadamente nada del mercado y ahora te puedo decir que somos parte importante, al menos del rubro de los muebles a medida de ese tipo de madera, digamos, porque te digo, hay gente que también manda a hacer todo su mobiliario de melamina y eso ya hay empresas que vienen haciendo años. Nosotros ahora estamos entrando en eso, ¿verdad? Entrando a competir así también, sin conocer mucho, pero con ayuda de nuestros carpinteros que ya tienen experiencia en eso. Entonces estamos queriendo abrirnos también por ese lado, así es que estamos ofreciendo también eso y vamos a ver, o sea, más o menos el mismo estilo de Sol Palette, solamente que el mueble está hecho, digamos, ya con el material o con MDF, que es otro material también que se usa mucho.
Casi todos nuestros... Campo 9, pero justo me estaban explicando que acá, por ejemplo, si algún día venís para acá, andate a Campo 8. Hay justamente fábricas de, no sé realmente cómo efectivamente sí, pero me estaban comentando que supuestamente Campo 9 tiene muy buenos precios, lo que es MDF, de lo Ya. que es melamina, que te venden por planchas y que tienen un No, muy y buen eso. precio. Nosotros también descubrimos que todo eso se vende por plancha, o sea que aunque alguien quiera hacer algo chiquito, igual tenés que comprarle una plancha, o sea, no puedes comprar justamente solamente las partes que van a necesitar para un mueble chiquitito, por ejemplo, o sea, aunque sea un mueble chiquito, tenés que comprarle la plancha de, no sé, 2,40 metros por no sé cuánto, y así, o sea, todas esas cosas nosotros cuando empezamos ni sabíamos, ¿verdad? Tampoco sabíamos quiénes eran los proveedores, ahora sí ya tenemos esa experiencia evidente, o sea, se vende en muchos lugares, solamente que uno se adecua a donde uno puede conseguir más rápido el producto cuando se cierra un Claro. negocio. Entonces, por eso básicamente, sí, pero sí, sé que Brasil es bueno, de hecho casi todo viene de allá, ¿verdad? Entonces, ustedes que están más cerca de Brasil, evidentemente han de tener mayor cantidad de alternativas. Digamos, nosotros acá tenemos solo lo que hay por acá y punto, ¿verdad? Pero todo es brasilero, o sea, todos nuestros tornillos, lo que usamos para unir los muebles, todo prácticamente, o sea, inclusive porque hay una calidad de pallet que viene, que es una madera muy linda y que no viene rota, no viene, esa madera, por ejemplo, viene de Brasil también, ¿verdad? Y ese tipo de, o sea, casi todo lo que usamos nosotros, sí, parte, porque mi señora lo que hace mucho es pintar, le da mucho colorido a sus muebles, en eso es lo que nos diferenciamos Sí, de la yo estaba viendo y competencia. habían colores que me encantaron, Entonces ella es así re colores con ella, ¿verdad? Todo lo que es colores. Entonces eso no te digo que a todo el mundo le gusta lo de los colores, pero a mucha gente le agrada. Entonces ella por ese lado tiene muchísimos clientes, o muchísimas clientas, mejor dicho, porque hombres, no sé, muy pocos hombres que se dedican a equipar su casa, aunque los hay, ¿verdad? Pero Hay tienen... algunos que, pero como decís, son muy pocos o siempre tercerizan, por ejemplo, quieren ver y él te aprueba nomás. Me gusta esto, me gusta, no me gusta esto. Tipo, no tiene esa alma de diseñar. Entonces, nada, mostrarle nomás a tu mami y vean ahí, de por ahí algo les Sí, te gusta, juro tienen que, una viste vida que nuestra casa diferente. ya es onda rústica y me Sí. encantó lo de cada uno que estuve viendo del mueble La Ladera, que están entre las últimas publicaciones. Ese mueble celeste, por ejemplo, me re encantó. No, y por Re, eso, me encantó. ve nomás, si hay algo que te gusta ahí, de ahí, bueno, ya te expliqué cómo trabajamos, y si de por ahí hay algo que no está ahí, que ves vos por tu lado, envíanos y vamos a tratar de hacer lo más cercano posible al modelo, porque eso es lo que también tenemos, que a mi carpintero trabaja demasiado bien, le sale muy bien Eso es la muy bueno también, que terminación ya, fina, ya le no, encontraste tu carpintero nosotros, de sí, confianza. eso, nosotros mucho le buscamos a gente que puedan hacernos trabajo, así como a mi señora le gusta, y pasaron muchísimos que no lo lograron, ¿verdad? Y le encontramos a uno que sí, entonces es el que está ahí con nosotros a full todos los días, ¿verdad? Y bueno, y eso, ¿verdad? Lo que te quería comentar un poco, ya que me dijiste que tu mamá te habló de que teníamos una mueblería, ¿verdad? Y Sí. no nos quejamos. La verdad que durante toda la pandemia eso fue lo que nos dio de comer, por llamarlo de alguna forma, porque lo mío, lo de las capacitaciones y demás, bajaron muchísimo por el tema de que las empresas, no estaban todos en la empresa trabajando, ¿verdad? La mayoría hacía home office, ¿verdad? Y eso a algunos empresarios le daba el tema de no querer obligarle a sus empleados a utilizar la luz de su casa, el internet de su casa para hacer cursos también, digamos, a distancia. Entonces, era como que se suspendieron bastante los cursos, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios pudimos tener esa alternativa y en eso todavía estamos, ¿verdad? No, Y bueno, así. pero te juro que me encanta, profe, es hermoso.
Qué bueno, qué bueno. Mira nomás y cualquier cosa me avisas o le avisas a ella directo porque en realidad a Sí, Tepi mí, que tiene el WhatsApp link, su eh, número, creo. mis conocidos, mis amigos me dicen, che, vos que estás en la mueblería, pasame por un presupuesto de eso. Finalmente yo le termino tirando otra vez a ella porque ella es la que tiene ya un método de trabajo y yo no me quiero salir de eso, ¿verdad? Entonces le dejo a ella nomás que atienda todo lo que hay, ¿verdad? Así que cualquier cosa le escribí nomás, sin problema. Le decís nomás quién soy y yo le voy a hablar y nada, para que la atención y el precio Sí, sea profe, no preferente. te... Y justo ahora estamos viendo para construir una casa acá porque mamá ya, ¿Cierto? sí, y ahí Ah, también ya. para ver. Ah, qué bien. Espectacular. Avisar nomás cualquier cosita. Vamos a estar ayudándole con eso también si es que se puede. Sin problema. Sí, ya sé. Bueno, a ver, continuamos un poco. Nosotros nos quedamos hablando de otras cosas. Ese ya está. El opcional ya está. Quiero que ahora, con eso cerramos entonces la parte de buscar H y buscar B. Hay varios métodos siempre. Yo te había mostrado un poco lo que es seleccionando, haciendo referencias, referencia absoluta, siempre para marcar la matriz, para que no se mueva cuando copiemos la fórmula. Te había mostrado también que podíamos hacer uso del lenguaje natural, es decir, ponerle un nombre a la matriz antes de usar y entonces reemplazamos el uso del lenguaje, perdón, de la referencia absoluta con el lenguaje natural. Y después también creo que te mostré la opción de seleccionar la columna completa, escribiendo de esa forma para que se Sí, entienda que es columna completa, y también pudimos haber usado fila completa también en Buscar H, ¿verdad? O sea, eso era un resumen nomás de todo lo que vimos para el uso dentro de la función de búsqueda. Bueno, lo que viene ahora es una función que es demasiado utilizada en Excel porque te da mayor cantidad de elementos para poder hacer análisis de los datos. ¿Por qué? Porque si bien puede darse el caso en donde tu base de datos que se genera mediante tu sistema informático te arroje datos para poder analizar, con las funciones lógicas vos vas a poder crear nuevos datos que no estaban dentro de esa información que vos tenés. Entonces vamos a empezar a ver un poco eso. Tenemos una lista de personas, tenemos una lista de sus edades y lo que queremos comprobar es mediante las funciones lógicas si las edades de estas personas son mayores o iguales a 18. Entonces, cuando esta comprobación que nosotros vamos a hacer se cumpla, nosotros vamos a necesitar que aparezca un mensaje diciéndonos cuáles son aquellas que son mayores de edad, pero cuáles son aquellas que son menores de edad también vamos a querer que aparezcan. Entonces, para volver a hacer ¿cómo se llama? Una revisión de lo que era ¿cómo se llama? Los operadores lógicos, te voy a pedir que hagamos lo siguiente. Primero, quiero que escribas como una fórmula ahí en comprobaciones, igual o más. Quiero que selecciones la edad de Anaí Martínez, que es el 26 que está ahí al lado. Y quiero que, por ejemplo, si yo quiero comparar contra 18, si es mayor o igual, yo voy a tener que escribir los operadores lógicos. El operador lógico mayor que era, y ahí ya depende de tu teclado. No sé si a la izquierda de la letra Z, de la tecla Z, tenés esa tecla que escribe mayor que o menor que, o tenés al lado de la M el menor que y el mayor que. sí, Con a la Shift hora ya M. va a depender si haces la escritura con tu teclado en inglés o en portugués, creo que tenías vos. Ahora Ahí está en está. español. Entonces, va a ser mayor que primero. Acuérdate que el mayor que el que se abre hacia la izquierda, ese, y el es igual viene después. Entonces, acá lo que yo estoy planteando es si la celda al lado es mayor o igual, y ahí escribo el número 18, porque el 18 no está en ninguna celda. Si estaba, yo podía seleccionar nomás la celda, pero como no está, yo escribo, y en ese momento al darle Enter, yo tengo lo que Excel considera lógico. En este caso es lógico que el valor 26 es mayor a 18. Por lo tanto, la comprobación retorna un resultado verdadero. Si ese valor 26 no fuese mayor a 18 o igual a 18, copia un poco de esa fórmula ahí abajo, uno abajo nomás, que justo está el 15, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo obtengo la respuesta falso. Entonces, para entender, cuando yo considero una prueba lógica, porque eso que acabamos de hacer, Excel
toma como una prueba lógica, él retorna resultados lógicos y los únicos dos resultados son falso o verdadero. Ahora, yo voy a tener con esta formulación en toda la columna solamente respuestas de verdadero o falso, no de mayor de edad, menor de edad. Para poder reemplazar esas respuestas de verdadero o falso con otras, ahí es donde yo necesito conocer a la función lógica sí. La función sí va a darte la opción de reemplazar las respuestas de verdadero o de falso por las que vos quieras. Así como si error, hace rato nos daba la posibilidad de reemplazar el error por cualquier respuesta, la función sí va a ser lo mismo. Vas a plantear vos la prueba lógica en el primer argumento, que en realidad es ese, el de hacer la prueba lógica, y la respuesta, dependiendo de si sea verdadero o falso, pueden ser reemplazadas por otras opciones. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, te mostré nada más esto que arroja una respuesta verdadero o falso para entrar en calentamiento, poder entender, recordar un poco cómo era esto, y a partir de ahí vamos entonces a realizar ya lo que tiene que ver con la función sí. Ahora, quiero que vuelvas a borrar nomás otra vez tus dos fórmulas de arriba. Y vamos a ponernos otra vez en la primera celda, al lado de la edad de Anaí Martínez. Pero ahora vamos a insertar la función sí. Si bien podemos hacerlo de forma escrita, yo quiero que lo hagas, por ser la primera vez nomás, con el botón FX, para poder ver cuáles son los argumentos en el panel de los argumentos. Nada más que por eso. Entonces, búscale ahí a la función sí. Si no lo encontrás en la lista, eso, en categorías lógicas, muy bien, le das a aceptar. Al darle a aceptar, va a mostrarte el panel de argumentos. Quiero que notes que son 3 los argumentos y uno es obligatorio. El obligatorio es el que está en negrita, el que es de la prueba lógica, y la prueba lógica es lo mismo que escribiste hace rato en tu fórmula. Es decir, seleccionar la edad de Anaí Martínez, entonces ahí puedes hacer eso, y escribir el mayor que, el es igual y el número 18. A todo eso. Igualito a lo que hiciste hace rato vas a escribir ahora dentro de la función. Solamente eso es lo que cambia, que lo haces dentro de la función nada más. Ve. Y ahora, en valor si verdadero, vas a escribir lo que querés que aparezca cuando se cumpla la prueba lógica. Y cuando no se cumpla, vas a escribir en el de abajo. Entonces ahí es donde hay que escribir. Entonces acá una salvedad. Cuando escribís texto y Excel encuentra que no hay ningún operador matemático, aritmético o lógico, él automáticamente incorpora las comillas dobles. Pero esas comillas dobles no van a estar incorporadas automáticamente cuando vos haces la carga escrita. Eso nomás para como detalle, ¿sí? Bueno, en este caso ya está. Al darle a aceptar, vamos a ver que se va a mostrar la respuesta que le corresponde a esa comprobación. Y lo que ahora vamos a hacer es copiar esa fórmula en toda la columna para que se realice ¿cómo se llama? La comprobación de toda la planilla. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que ya hay formato condicional aplicado. Si bien ya hay, nosotros vamos a empezar otra vez. Primero, a recordar cómo era que se borraba un formato condicional. A ver. Está bien el botón, formato condicional, pero allá abajo dice borrar reglas. Eliminar. ¿Sí? No. Entonces, no, en borrar, dice borrar reglas, dice un botón allá abajo. O sea, dentro del botón, ahí, perfecto. Y ahí le puedes decir toda la hoja, y al darle toda la hoja, esas reglas se borraron, ya no hay celdas con color, por lo tanto ahora nosotros vamos a empezar a colorear eso y vamos a crear las reglas. Una regla para cada color o un color para cada regla, ¿sí? Entonces, la primera regla tiene que ver con el mensaje mayor de edad, por lo tanto vas a seleccionar eso, o escribís o seleccionás, eso ya depende de vos nomás, en realidad, ¿sí? Y cuando ya está definido que, ojo, el espacio, siempre tenés que tener en cuenta que es un carácter que Excel puede diferenciar como un valor distinto a tu información. Si viste que vos después de escribir mayor de edad le pusiste un espacio, sí, ese espacio él puede entender como si fuese una letra más y no o sea, y puede no encontrar ahí por ejemplo, ¿sí? Eso para tener en cuenta siempre. Cuando se usa formato condicional, no puede haber ni un espacio de diferencia. Todos los caracteres tienen que ser los mismos para que él te pueda encontrar. Ojo nomás que el ejercicio pide en el punto 4 qué color tiene que ser para cada regla, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que
tener en cuenta. Bien, entonces, bueno, y como en realidad desde acá recién yo suelo mostrar el formato condicional, quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Si bien vos estás utilizando la familia de reglas ya preestablecida, vamos a entrar en una opción que es la opción genérica para hacer un formato condicional. En este caso, entra nomás en formato condicional, ni te preocupes que ya haya una regla, no pasa nada, entra en nueva regla. Eso, bueno, para entender. Este botón es el que te muestra todas las opciones de las reglas desde cero, es decir, no hay nada ya preestablecido. Vos vas a generar, primero tenés que identificar cuál es el tipo de regla, y ahí quiero que note que hay seis tipos de reglas diferentes que vos podés hacer uso. La genérica, es decir, la que Excel tiene desde el principio del formato condicional, porque hay que entender también que el formato condicional no apareció en la primera versión de Excel, apareció allá por la cuarta, la quinta versión recién. Entonces, desde el momento de su aparición, Excel mostró y sigue mostrando, contando de arriba abajo, es la segunda. Selecciona un poco la segunda. Está contando arriba abajo. De arriba hacia abajo, la segunda. Esa visualización que tenés ahí abajo es la primera que Excel mostró para el formato condicional, y después vinieron con las siguientes mejoras, con las siguientes versiones, esta cantidad de formato condicional fue creciendo. Pero eso que estamos viendo, el genérico que empezó desde la primera forma de hacer el formato condicional, y esto se mantiene hasta hoy. Entonces ahí es donde yo puedo seleccionar qué es lo que voy a tener en cuenta. Yo lo que quiero es que todos los que digan mayor de edad estén en un color específico que me pide el ejercicio. Entonces voy a entrar en ese botón formato, y al entrar en el botón formato me debe aparecer después eso, el formato de celda, para poder ir a formatearle, y ahí yo le voy a poder dar qué formato quiero que tenga. En este caso quiero que se entienda que el color de la letra tiene que ser rojo, ¿sí? Entonces, ojo que no es color de fondo, porque ese es el color del fondo de la celda. Él me está pidiendo ahora todavía, ahora más adelante me va a pedir color de fondo. Ahora me está pidiendo solamente que el color de letra sea rojo, ¿sí? Entonces, en relleno yo puedo dejar nomás ninguno, y en fuentes si tengo o 5, está bien, no pasa nada. Y ahí en rojo, por ejemplo, ¿sí? Al seleccionar ahí, entonces le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, él tendría que mostrarme cómo quedaría la vista previa, y otra vez aceptar, ahí recién se aplica. Al darle doble clic o arrastrando hasta el final, él me va a hacer la visualización de todos los mensajes mayor de edad en color rojo, no así el que no corresponde a esa regla. Pero para que yo aplique también la otra regla, lo ideal es entender lo siguiente. Eso es lo que quiero que se entienda. Las reglas deben estar aplicadas siempre a la misma cantidad de celdas. A ver, a lo que voy. No es que mayor de edad va a estar aplicado al de arriba y menor de edad al de abajo. O sea, yo no puedo tener en dos celdas diferentes dos reglas diferentes. En realidad, en cada celda tengo que tener todas las reglas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si después cambia la lista de personas o las edades de las personas, porque no sé, si esto hacemos un año después, cada persona tiene un año más de edad, entonces eso puede ir cambiando de menor a mayor, ¿sí? Y eso sería bueno que automáticamente yo ya encuentre en el color del mensaje nada más, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo lo que tengo que entender es que si voy a ver visualización diferente de reglas, voy a tener que aplicar esas reglas a todas las celdas por igual. Entonces a lo que voy es, como a la primera celda vos le aplicaste la regla y después le copiaste a todas, los que dicen menor de edad no están en rojo porque no se aplican a la regla, pero la regla está en esa celda igual. Entonces, lo que quiero que se entienda nomás es que a la primera celda también vos le vas a aplicar la que pide que le pongamos en color azul a menor de edad, aunque ahí no aparezca menor de edad. ¿Por qué? Porque después puede que aparezca ahí Humberto Quiñones y diga 13 años, entonces yo quiero que en ese momento mayor de edad se convierta en menor de edad y que ya me salga en azul. Básicamente para eso estoy aplicando eso, ¿sí? Bueno, entonces ponete nomás en la primera celda, en mayor de edad, ahí carga una nueva regla, en este caso formato condicional, otra vez regla nueva, muy bien, ahí andate al segundo, muy bien, y ahí volverle a definir que ahora va a ser con respecto a menor de edad, ¿sí? Okay.
Bien. Y en formato le ponemos lo que nos pide. En este caso, el color azul. El azul que quiera está bien. Y le vamos a dar a aceptar. Eso. Y ahora hay que copiar, porque esa regla solamente, pero acuérdate que hay que copiar en el primero, porque en el primero es lo que vos le aplicaste. Eso. Perfecto. Entonces, para entender, las dos reglas se aplican en la misma celda y cuando yo copio eso para abajo, las dos reglas se van con cada celda y dependiendo de la información que tenga en esa celda, o se ve la primera regla o se ve la segunda regla. Básicamente sería eso, ¿sí? ¿Se entendió eso, Maga? Sí, súper bien. Fantástico, fantástico. Quiero que cambies el color de esta pestaña y ahora vamos a practicar lo que acabamos de hacer en la pestaña, en la siguiente pestaña. Esto es casi igual a lo anterior, hay valores diferentes, hay mensajes diferentes, reglas diferentes, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces quiero que leas y que trates de hacer, yo te voy a mirar, vamos a ver si te acordás del proceso. Ok. Prueba lógica. Cuidado que no te pusiste en la celda donde correspondía, te quedaste en un nombre. Dale más escape, eso, ahí sí, ahí sí. Prueba lógica era 14. Uh-huh. Tiene que ser mayor. Si la edad de una empresa de personas es menor o igual a 45. Eso sí. A Muy bien. 45, si es verdadero va a ser. Si es menor a 45 o igual a 45 es funcionario activo. Eso. Uy. Siempre tengo problemas con encontrar dónde está el acento. No, y encima luego cuando tenés el teclado en diferentes idiomas. Sí. Ahí está. Ok. Verificamos hasta abajo. Están los dos. Perfecto. A lo mejor esto está ordenado nomás de Sí, forma ascendente en los ya números, está. porque primero te salió todo. Bueno, y ahora vamos a hacer algo diferente en la aplicación del formato condicional. Hace rato yo te pedí que te pongas siempre en la primera celda y luego copies, pero ahora vamos a hacer diferente. Ahora, por ejemplo, estás seleccionando todas las celdas, ¿sí? Sí. A todas las celdas vos ya le puedes cargar la regla y esa regla que le cargas va a ser para todas las celdas por igual. Entonces lo que vas a evitar es copiar después, ¿sí? Pero entrar nomás en tu formato condicional, así como estabas haciendo, y aplicarle ya la primera regla. En negro nomás, o sea, ponerle nomás negrita y todo eso y ahí ya está. El primero. Eso evidentemente se va a resaltar después con negrita. Y después viene la otra regla que es letra naranja, nada más. No tengo que ir hasta abajo. Ay, No, naranja nomás, jubilación de funcionario era, jubilación de funcionario. por eso. Es perfecto. Ahí estamos. Bueno, acá yo te quiero comentar lo siguiente. Puede darse el caso en que tu regla de formato condicional esté seleccionando celdas de esa hoja. Y justo esa hoja puede que en algún momento uno quiera cambiar de sitio, de lugar. No sé, por ejemplo, quiero que le pongas un filtro un ratito a los encabezados de tu planilla de trabajo, a nombre, apellido, edad y comprobación. Ponle un filtro un ratito. Vamos a trabajar con los filtros. ¿Qué ocurriría si es que en algún momento yo pido en el filtro que se ordene por nombre, por ejemplo?
Andate un poco y ponete en nombre y apellido, en el filtro nombre y apellido, y decirle que querés ordenar de A a Z, por ejemplo, ¿sí? En ese momento, quiero que notes lo siguiente. Primero, cambiaron de lugar las celdas dentro de tu planilla. Segundo, como tu formato condicional estaba en función a la información que había en ciertas celdas, esas celdas ahora ya no tienen los mismos datos con el cambio de orden. Y eso es lo que puede ocurrir con tu regla de formato condicional. Yo te muestro nomás, no es que es incorrecto o que es correcto lo que hiciste, es simplemente una situación que se puede dar y que uno tiene que entender nomás por qué se da. Se dio porque cambiaron de lugares las celdas y yo seleccioné una celda de la planilla que en ese momento no sabía que iba a cambiar de lugar. Y ocurrió este cambio de formato condicional. Ahora, ¿cómo yo puedo, independientemente a que ocurra esto, mantener siempre el mismo valor con el formato que le corresponde, aunque se mueva? Entonces ahí es donde yo quiero nomás explicarte que si las reglas, en vez de seleccionar celdas dentro de una información que puede cambiar de lugar, se seleccionan de celdas que no van a cambiar en ningún momento de lugar, esa es una opción. Y la otra opción es, en vez de seleccionar celda, escribir el mismo texto dentro de la regla. Entonces, de las dos maneras, aunque esto luego cambie de lugar, yo siempre voy a tener el mismo formato condicional visible. Entonces, vamos a hacer las dos cosas. Primero, quiero que te pongas ahí en la celda E9 un ratito. En E9 no hay nada, es una celda vacía nomás. Y quiero que ahí escriba funcionario activo y abajo jubilación de funcionario. Entonces vamos a ver esa opción como alternativa nomás. Y abajo jubilación de funcionario. Así como con el acento y todo eso. Bueno, vamos a ver con esta opción. ¿Qué pasa si en esa celda yo nunca voy a cambiar de lugar? Sin embargo, en mi base de datos sí, yo puede que cambie en algún momento porque quiero ver ordenado de forma ascendente, descendente, por nombre, por edad o por comprobación inclusive. Bueno, me voy a ir otra vez a la regla de formato condicional. Voy a tener que irme hasta inicio. Voy a entrar en el botón de formato condicional y me voy a ir a administrar regla. ¿Por qué administrar regla? Porque quiero cambiar algo de las reglas que ya están. Como ahora yo estoy fuera de la planilla, en la selección actual no hay ninguna regla. Pero si yo le cambio selección actual por esta hoja, él ahí me va a mostrar todas las reglas que ya están. Voy a seleccionar una de ellas. Esa que está en negro, sí o sí hiciste vos. Entramos con ese. Doble clic tenés que hacerle o en el botón. Bueno, eso. Bueno, ahí. Donde yo seleccioné C9, voy a borrarle esa referencia a C9 y me voy a seleccionarle cuál es el que tiene que estar en negro. Funcionario activo. Eso. Ahí le vamos a dar a aceptar. Y ahora entrar en el naranja, que no sé cuál de los dos es, pero entrar en uno de ellos, vamos a mirar. Ese borrarle y seleccionarle al que está afuera. Jubilación de funcionario. Aceptar. Y en ese momento, al darle a aplicar o aceptar, él tendría que cambiar todo como veíamos hace rato. Entonces, eso, por ejemplo, hace que no importa que luego cambien mis datos del lugar, yo no tenga ese problema que hace rato tuvimos con el formato condicional. Y eso hicimos escribiendo previamente afuera en un lugar donde no va a haber ningún movimiento de los datos. Entonces, esa sería una opción. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería que esas mismas dos reglas no seleccionen de ninguna parte, ni en la planilla de trabajo, ni fuera de ella, sino que se escriba ahí adentro de la regla. Para verificar nomás. Entra un poco otra vez, por favor, en formato condicional y en administrar reglas. Entonces ahí, cuando nosotros le pedimos ver reglas de esta hoja, vamos a volver a entrar en esas que acabamos de modificar, que eran las que están señalando la columna E ahora. Y en vez de E10, en ese tiene que decir jubilación de funcionario. Entonces quiero que borres eso, ¿sí? Borrarlo un ratito y ahí quiero que escriba jubilación de funcionario. No hace falta escribir con comilla doble, porque él solo le va a poner, cuando le dejes aceptar, él solo le va a poner comillas dobles al texto que le escribas vos. Sí o sí nomás tiene que estar la misma cantidad de caracteres. Ojo con los espacios, ¿sí? Porque un espacio después de una palabra puede que él ya no encuentre como la misma, por lo tanto, él me va a decir que no encontró, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo en el negro, eso. Ahí también, se borra y se escribe lo demás.
Aceptar. Continuar. Aceptar. Bueno, ahí evidentemente no hay ningún cambio, pero acá lo que quiero que comprobemos es que si, por ejemplo, ahora ordenamos de mayor a menor por edad, entramos con el filtro de edad y decirle que queremos ver de mayor a menor, ahí, entonces la información que cambia de lugar viene con el formato condicional que le corresponde. Eso nada más aclarar, porque puede darse el caso en donde yo tenga planillas de diferentes formas y puedo encontrarme con esa situación, nada más para entender que esa es la opción disponible para poder mantener siempre inalterable, digamos, las reglas de formato condicional cuando cambia la información del lugar. Nada más que eso. ¿Se entendió eso, Maga? Súper bien, profe. Dale, listo. Este puede cambiar de color, podemos pasar a la siguiente pestaña y ahora vamos a ver algo más nuevo. Bueno, ¿qué es lo nuevo acá? Tenemos la lista otra vez de personas con edades, queremos comprobar, ahora ya no es una sola edad la que vamos a comprobar, ya vamos a comprobar un rango de edades, entre una edad menor y una edad mayor. Todo lo que esté dentro de eso va a tener que ser seleccionado y lo que está fuera, tanto por abajo o por arriba de ese rango, va a ser no admitido. Pero no podemos hacer en una sola oración o en una sola línea la carga de dos opciones diferentes. Para poder tener mayor cantidad de condiciones que tengan que ser evaluadas por una respuesta de falso verdadero, se encuentra una función que me va a ayudar a crecer en cantidad de condiciones. Pero antes de entrar a cargar esa función, quiero que escribas algo ahí al lado a la derecha. A la derecha no tenés nada, hay celdas vacías. Ahí, ponete al lado de comprobación primero. Quiero que ahí le pongas un título a lo que vamos a escribir. Te voy a hacer primero la estructura de los tipos de las respuestas de la función y para que luego de comprender eso entres y ahí te va a quedar más claro lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, acá vas a escribir como título respuestas de la, o escribir mejor así, posibles respuestas de la función Y. Posibles respuestas de la función Y. Eso, muy bien. A ver. Cuidado. Ponete en tu celda, ahí. Función Y. Eso. Bueno, abajo. Vamos a hacer así. Se supone que nosotros vamos a tener más de una condición. A ver, para entender, nuestra condición anterior, en los ejercicios anteriores, era si era mayor o igual a 18 o si era menor o igual a 45. Esa era una condición nomás que se tenía que evaluar. Ahora yo necesito evaluar más de una, es decir, si es mayor o igual a 18, es una, y si es menor o igual a 42, es otra. El tema es que ahora, después de hacer esas dos evaluaciones, él me tiene que dar una respuesta, una única respuesta de falso o verdadero. Y eso es lo que yo tengo que entender, que puede que haya casos en donde yo tenga más de dos evaluaciones que hacer y no solamente dos como este ejercicio. Bueno, entonces, la función Y te da hasta 255 condiciones diferentes que puedan ser evaluadas de forma independiente para arrojar una respuesta de falso o verdadero. Pero aún así, aunque sean 255 condiciones diferentes, él tiene que hacer un resumen de todas las respuestas de las posibilidades diferentes y darme una sola respuesta. Entonces, ¿cómo él hace el resumen para darme una única respuesta de falso o verdadero si es que tengo muchas condiciones a evaluar? Bueno, y ahí es donde Excel aplica su lógica de excluir o de incluir a las respuestas lógicas. ¿Cómo hace eso? En esto que vamos a escribir, yo te voy a dar nomás como si fuese que tengamos tres condiciones lógicas a evaluar de forma independiente. Entonces acá vas a poner condición 1 como título, ¿sí? Condición 1, sí, ahí mismo en esa celda. Condición 1, a la derecha vas a poner condición 2 y a la derecha condición 3. Entonces vamos a tener tres condiciones diferentes que vamos a suponer que Excel va a evaluar de forma independiente. Y a la derecha condición 3, respuesta final. Eso. Entonces,
Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que yo estoy, ojo, no es este ejercicio, sí, pero supongamos que yo estoy evaluando, a ver, vamos a ver qué podemos aplicar. Por ejemplo, un mueble. Quiero saber si ese mueble tiene 2 cajones, si es de color negro y si es, a ver, un poco mayor de 1,20 m, por ejemplo. Supongamos que estamos en la mueblería, ¿verdad? Entonces yo tengo una partida de muebles que tienen diferentes características. Y yo lo que quiero nomás es que de todos los muebles que yo tenga en mi inventario, me aparezcan aquellas que cumplan esas 3 condiciones. 2 cajones, mayor a 1,20 y de color negro. Entonces, en muebles diferentes, la respuesta para cada caso va a ser falso, pero en aquellos que aplican va a ser verdadero. Ahora, supongamos nomás que encuentre justito un mueble que cumpla con las 3 condiciones. Las 3 condiciones van a dar como respuesta verdadero. Entonces quiero que escribas debajo de condición 1 verdadero, ¿sí? Escribí nomás verdadero, no importa minúscula, mayúscula, él va a convertir a mayúscula después. Eso, siempre ocurre eso. Que no importa cómo escribas verdadero, él convierte todo a mayúscula y deja centrado en el medio. Esa es una característica de Excel, ¿sí? Ese también va a ser verdadero y la condición 3 también va a ser verdadero. Los 3 van a ser verdaderos. Supongamos que encontré el mueble en las 3 condiciones. Es negro, es mayor de 1,20 y tiene 2 cajones. ¿Cuál va a ser la respuesta final de Excel? Como todos son verdaderos, no tiene otra que escribirme verdadero. Entonces vas a escribir verdadero también. Bueno, espectacular. No sabía. Bueno, lo que ahora te quería seguir diciendo es, bueno, supongamos que en otra ocasión o en otro elemento de ese mueble, de esa búsqueda que yo estoy haciendo, encuentra uno en donde se cumplen 2 cosas. Es negro y tiene 2 cajones, pero no es superior a 1,20, es decir, tiene 1 metro nomás. Entonces, la condición 1 va a ser verdadero, la condición 2 va a ser verdadero, pero la condición 3 va a ser falso. Entonces, ¿qué es lo que arroja Excel como respuesta final de una situación como esta? A falso probablemente le pusiste un espacio después, por eso él Ah, no sí. tiene que poner mayúscula cuando él encuentra que es eso, mayúscula en el centro. Eso normalmente va a ser así. Entonces, cuando vos usas la función Y y él encuentra una situación como esta, él automáticamente ante un falso ya te pone como respuesta final falso. Entonces ponerle nomás falso también a eso. Ojo que mi ejemplo es con 3 condiciones. Repito, el límite de esta función Y es 255 condiciones diferentes que puedan ser evaluadas así de esta forma como te estoy planteando. Bueno, en este caso, en otro siguiente va a encontrar un solo verdadero y 2 falsos. Entonces el primero va a ser verdadero, los otros 2 van a ser falso, falso, y el último, la respuesta final con la aparición de un solo falso, él siempre va a arrojar falso. Y en el caso en donde todos sean falsos, es decir, ni uno no coincidió, pues yo estoy buscando algo con cajones y este tiene puerta, no es negro, es amarillo, no es 1,20 sino es de 2 metros, entonces todo va a ser falso, la respuesta final también va a ser falso. Entonces, resumiendo, la función Y va a plantear las condiciones que se carguen, va a ser una evaluación independiente en cada condición, y dependiendo a la respuesta que tenga cada condición, solamente si todas son verdaderos, él va a arrojar respuesta final verdadero. Aunque una de falso, automáticamente la respuesta ya se convierte a falso. A esta función se le llama excluyente. ¿Por qué? Porque él le excluye a cualquier condición que no dé verdadero. Directamente él ya nos da como válido esa respuesta. Siempre que todo se cumpla, él va a estar dando, digamos, como verdadero. Por eso nada más tiene ese nombre. Bueno, ¿qué tal? ¿Se entendió esto, Mada? Sí, se entendió. Ahora sí vamos a entrar a aplicar, porque esta tiene una forma de hacer también en la selección. Siempre que usemos el botón FX, cuando usamos la escritura es algo más rápido, pero quiero mostrarte para que sepas cómo hacer también. Entonces, ponete al lado de la edad de Anaí Martínez, que ahora es 45, de repente tiene más edad, y vamos a ingresar con el botón FX.
el botón FX, entonces vamos a empezar insertando la función sí, que ya usaste. Entonces seleccionar nomás sí, y me va a mostrar ahí, digamos, los argumentos de la función sí, pero ahora vamos a empezar escribiendo Y. ¿Por qué vamos a empezar Y? Porque como yo no puedo hacer una sola prueba lógica, voy a tener que hacer más de una. Entonces ahí es donde ya le tengo que llamar a la función Y. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Después de la función Y, quiero que escribas paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Dos paréntesis. Bueno, pero ahora, solo para que vos veas bien claro lo que te voy a pedir, llévalo un poco a este panel de argumentos un poquitito más abajo. Es decir, quiero que liberes la visualización de tu barra de fórmula un ratito. Chiquitito más abajo nomás llévale. A ese, ahí está bien, súper bien. Bueno, atente algo. Si miras tu barra de fórmula, vas a ver que hay un paréntesis de color rojo. A ese paréntesis de color rojo que está vacío, quiero que te vaya y le hagas un clic. Eso. En ese momento, quiero que mires de vuelta tu panel de argumentos. Ya no se ve los argumentos de la función, sino los argumentos de la función y. Y ahí es donde hay valor lógico 1 y valor lógico 2 por el momento, cuando todavía no le cargamos nada. Quiero que te vayas a hacer clic en el primer argumento, el valor lógico 1 que se muestra como obligatorio. Pero en el panel de argumentos más. Acá. Donde, ahí. Bueno, atendé que bien. Mira allá abajo su explicación. Dice, valor lógico 1, valor lógico 2 son entre 1 y 255 condiciones. Ahí es donde te aclara que son 255. Que se desea comprobar que pueden ser verdadero o falso y que pueden ser valores lógicos, matrices o referencias. O sea, cualquier tipo de dato vos le puedes cargar ahí, pero sí o sí él va a tener que obtener como respuesta final falso o verdadero. Nada más que eso. Bueno, el primer valor lógico para nosotros es si es mayor o igual a 18. Quiero que seleccione la celda de la edad de Anaí Martínez primero, porque siempre se hace evaluación sobre algo, ¿sí? Sobre esa edad. Muy bien. Quiero saber si esa edad es mayor que, le escribís ahí mayor que se abre hacia la izquierda, después él es igual, y después el número 18, que no está escrito en ningún lugar, por eso escribimos nosotros. Y entonces quiero que note que él te dice que ante esa evaluación la respuesta es verdadero. De hecho, 45 es mayor a 18, por lo tanto, la respuesta lógica es verdadero. Ahora tenés que hacer el planteamiento sobre la misma celda de la edad de Anaí Martínez otra vez. Eso. Pero ahora es si es menor o igual a 42. Y en ese momento te dice que es falso. ¿Por qué? Porque 45 no es menor y no es igual a 42. De hecho, por eso ahora, si yo tengo dos respuestas diferentes, verdadero y falso, quiero que mires más abajo, aparece un es igual solito, sin ningún dato a la izquierda, y a la derecha dice falso. Esa va a ser la respuesta final de la función y. Pero atendé algo. Nosotros todavía no terminamos la función sí, porque nos falta todavía cargar el valor sí verdadero y el valor sí falso. Bueno, pero como nosotros no estamos viendo más los argumentos de la función sí, ahora tenemos que hacerle clic al sí allá en la barra de fórmula. Cuando nos vamos a hacerle clic al sí de la barra de fórmula, pero en la palabra sí, ahí él vuelve a mostrarnos los argumentos de la función sí, para poder seguir completando. Y quiero que mires cómo quedó la carga de la prueba lógica. Si bien vos escribiste uno debajo de otro, ahora él muestra uno al lado del otro. Es como si fuese que cargaste de forma escrita. Entonces, nada más que entender que así vamos a tener que hacer nuestra carga escrita después cuando hagamos escribiendo, digamos, ¿verdad? En este caso ahora pasamos a valor sí verdadero, porque en valor sí verdadero vamos a escribir seleccionado, que es lo que me pide el punto 2. Si se cumple la condición, que arroja el mensaje seleccionado. Entonces, escribimos seleccionado. ¿Acá qué creo? Seleccionado va a ser. Era para escribir. Ok. Y en el tercero, lo que dice el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? No admitido. Listo. Al darle a aceptar, entonces él va a decirnos que Anaí Martínez no admitido. ¿Por qué? Porque su edad no está dentro del rango entre 18 y 42. A eso le vamos a dar doble clic y va a hacer, digamos, la comprobación de todas las edades. Como verás. Ya tiene un formato condicional.
en este caso sí es el fondo, ya es fondo de color rojo o fondo de color azul y ambos con letras blancas. No importa, nosotros vamos a borrar este formato condicional y nosotros vamos a generar de cero el formato. Entonces, acá lo que quiero que se entienda, nomás, y que vos diferencias bien, es que hay dos cosas en el ejercicio. Lo primero es la prueba, perdón, la función sí. La función sí que cargas te da una respuesta. Y lo segundo es qué formato condicional tiene esa respuesta. Entonces, ahí nomás se suele confundir un poquitito y hay veces que la gente piensa que el formato condicional forma parte de la función sí y en realidad es algo totalmente independiente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a aplicar la función, perdón, el formato condicional. Ahora vamos a hacer algo diferente otra vez. Hace rato yo, a ver, en el primer ejercicio era seleccionar una celda, aplicar la regla y luego copiar. En el segundo ejercicio era seleccionar todo el rango de celdas que van a tener reglas y a ese rango aplicarle a todos por igual. Pero ahora vamos a hacer un poco algo diferente. Primero, quiero que ahí mismo, posicionate en una celda diferente. Muy bien, ya está. Y ahí vamos a aplicar la regla. Entra un poco a crear la regla. Entra en formato condicional, crear la regla, nueva regla. Primero eso, muy bien, de arriba a abajo. Y ahí va a ser para el primero es... No voy a escribir primero atrás, pero en caso de que... no, pero habíamos visto también cómo para escribir. Eso ya depende de cómo vos quieras hacer. O escribir adentro o seleccionar la celda. Yo quiero nomás que sepas que si va a haber movimiento de la información, entonces seleccionar de la celda probablemente no es lo correcto, pero si no va a haber movimiento, te sirve. Entonces, para entender entre eso y eso nomás. Acá en realidad no vamos a mover más, por lo tanto puedes seleccionar o puedes escribir, eso vos como quieras hacer, total, estás practicando nomás. La idea es que entiendas que eso puede ser así, entrar en formato, y acá sí va a ser fondo rojo. Azul es porque ahora le di no admitido. Bueno, está bien. Fondo azul, entonces, y letra blanca en fuente. Vamos a ponerle un... Ahí. Bueno, atendé algo. La regla se aplicó a una celda que no contiene ningún dato. Por lo tanto, no se ve todavía aplicado en el lugar. Como yo ya sé eso, voy a entrar en el botón de formato condicional un ratito y me voy a ir a administrar reglas. Porque en administrar reglas yo le voy a decir en qué lugar quiero que se aplique esa regla. Entonces ahí vas a seleccionar lo que ahora dice I14, o no sé si es I, vas a borrar eso y vas a ir a seleccionar la columna comprobación. O sea, los datos de la celda que están en el encabezado comprobación. Y en ese momento, al darle a aplicar, al darle a aceptar, él va a mostrar justamente que esa regla ya está aplicada en el lugar correspondiente. Entonces, para ver nomás que una alternativa, no hace falta sí o sí estar en la columna donde se va a aplicar la regla. En realidad yo puedo estar en cualquier parte si quiero crear la regla y después nomás me voy y le digo, se aplica a tal parte y listo. Bueno, siguiente regla. Muy bien. Excelente. Ahí está. Listo. Esa combinación de colores nomás no es muy agradable. Vamos a ver eso. Ahí se ponen todos ahí. Nervioso. Bueno, este ejercicio está hecho. Entonces lo que estamos viendo es cómo las funciones lógicas pueden ayudarnos a dar primero respuestas diferentes. La respuesta diferente, la combinación con formato condicional es bastante agradable a la vista cuando tenemos que cosas analíticas que necesiten, digamos, un control visual, digamos, ¿verdad?
Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy, Maga, si te parece. Bueno, profe, voy a cambiar de color. Pues, a ver, miércoles, el viernes, si Dios quiere. Viernes, sí. No tenés nada, y si yo no tengo nada, yo te voy a estar avisando. Yo nomás de repente me surgen cosas así, a veces Sí, en la no te semana preocupes, profe. me coinciden, por eso nomás te pido cancelar. Pero por el momento no tengo nada, así es que te voy a estar avisando cualquier cosita. Seguimos en Sí, contacto. ¿Está bien? yo hoy nomás también tardé por ese problemita que tuvimos en la facultad, pero ya está casi solucionado, creo. Tranquilo, nos vemos en cualquier momento. Dale, Seguimos en profe, contacto. vamos a estar hablando. Chao, tu mami. Y dale, chao, profe. Chao.